Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? ¿Me escuchas? Vamos a esperar que más compañeros se vayan incorporando, ¿sí? ¿Qué tal con el desarrollo de las tareas? ¿Pudieron realizar algo? He visto muy pocas entregas todavía. Recuerden que cada tarea tiene un puntaje, gente, ¿sí? Entonces, acorde ya va sumando para el proceso. Saben que estadística es netamente cálculo. Entonces, vamos a ir, a medida que vamos realizando las tareas, vamos entregando y vamos puntuando, ¿sí? Recuerden que para que yo pueda puntuar, las tareas tienen que alzar dentro de la plataforma y cada tarea tiene una fecha tope. Si ustedes por ABC motivo no pueden entregar la tarea, entonces tienen que avisarme. Entonces yo les habilito para que ustedes puedan entregarla. Y recuerden que cuando inmediatamente tienen una entrega tardía, saben que ya les descontamos el punto por el tema de la puntualidad. Como siempre en todas las asignaturas, así también vamos a tener en lo que es estadística, ¿sí? Bueno, referente a la clase anterior, ¿pudieron realizar los trabajos de las tablas de frecuencia? Sí, no, todavía. ¿Tienen alguna duda referente a la tarea de la clase anterior? Ninguna. Bueno, siendo así, entonces voy a iniciar la clase de hoy hablando inicialmente de la distribución de frecuencias. Sabemos que dentro de una observación siempre tenemos algunas variables que son observables más de una vez, ¿sí? Sabemos que cada frecuencia vendría a ser las veces que observamos esa misma variable o símbolo o número dentro de una esparción de datos, ¿sí? Entonces, atendiendo a ese concepto y ya, supongo que ya habrán hecho sus tareas pasadas, vamos a dar continuidad entonces a lo que estuvimos desarrollando la clase pasada. Y voy a compartir con ustedes el Power del día de hoy, que he preparado para el día de hoy. Entonces, mientras que comparto, voy a ver aquí. Como ven, hoy vamos a hablar del tema de la distribución de frecuencias para variables cuantitativas continuas. Si recuerdan, la frecuencia de variables cuantitativas continuas era aquella que se podía contar, ¿sí? Y de manera continua sería de manera procesual, sería dentro de la escala numérica, tiene un valor mayor o menor que, ¿sí? Entonces, atendiendo a ese concepto,
hoy vamos a estar analizando simplemente lo que es la frecuencia de este tipo de variables, ¿sí? La clase pasada estuvimos desarrollando lo que son las discretas, ahora estamos desarrollando lo que son las continuas, ¿sí? Entonces, vamos al ejemplo concreto de esta observación de los exámenes de estadística de ustedes, ¿sí? O sea, hay una clasificación del examen de estadística. Y aquí ustedes tienen los números esparcidos dentro de lo que es todo este Power. Ustedes van a ver distintos números, ¿sí? Entonces, como habíamos desarrollado la clase pasada, lo importante primeramente es saber cuántos números hay dentro de esta cantidad de números que me está arrojando mi estadística, mis datos, mis observaciones. Recuerden que estadísticamente, hablando de estas observaciones, podemos decir que fueron recabadas a través de un examen, en este caso, ¿sí? Y son estas las notas, fueron punteando, fueron contadas, y estas son, digamos, de los puntajes de un examen. Entonces tenemos aquí el listado ya de esos puntajes del examen de estadística. Y aquí podemos ver cuántos números podemos observar y tenemos que contar, ¿verdad? Lógicamente que siempre vamos a tener que contar cuántas variables hay. Saben que cada número implica una variable. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tenemos 10 números, ¿sí? O sea, serían 10 variables, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos filas, tenemos 10 números en fila y 5 en columnas. Entonces, quiere decir que aquí hay en total 50 variables o 50 números que nos está presentando en un solo panorama. Nos estamos mostrando esta cantidad de variables observadas. Recuerdan que esto ya es previo análisis de cuánto fueron los alumnos haciendo en cada uno de los exámenes, ¿sí? O sea, sería ya los puntajes. Bueno, una vez que yo ya sé ya cuántos números hay aquí, cuántas variables hay aquí, variables observables, ¿sí? Cuantificables, paso al siguiente cálculo. Y es el cálculo que hoy queremos aprender. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los rangos, ¿sí? ¿Qué es el rango? El rango vendría a ser la diferencia entre el máximo y el mínimo determinado de un conjunto de datos observados, ¿sí? Entonces, si yo observo aquí cuáles son los números que me está presentando, tengo que identificar primeramente cuáles son lo que es mayor y cuál es el menor de los números que me está presentando. Entonces, yo sí tengo que observar y ahí puedo identificar, segundo paso es identificar. Aquí, por ejemplo, puedo identificar el 39 como el número menor de todos los números presentados dentro de lo que es los números observados, ¿sí? Luego tengo que identificar el mayor. Y el mayor lo puedo identificar como el número 98, ¿sí? Aquí, por ejemplo, observo el 98, entonces marco ese número 98 y entonces lo tengo como el número mayor. No hay un número 99 o 100, no hay. Entonces, tengo que reconocer primero el mayor o primero el menor, pero sí o sí tengo que identificar los dos, tanto el mayor como el menor dentro de los números presentados para que yo pueda hacer el cálculo del rango, ¿sí? Entonces, primero identificamos eso, el valor mínimo y el valor máximo. En este caso es 39, el mínimo, y el máximo vendría a ser 98.
¿Y cómo se determina el rango? Es una simple resta, ¿sí? Se resta el número mayor que habíamos identificado, que es 98, menos 39, ¿sí? Que era el número menor identificado. Entonces, dado esto, tenemos el cálculo aquí que es 59. 59 es mi rango, ¿sí? O sea que, ¿qué me está diciendo este cálculo de rango? Me está diciendo que de entre 98 y 39 hay 59 números que tengo que distribuirlo, ¿sí? Eso me está diciendo mi rango. Este es el número total de números que tengo que distribuir frecuencialmente, ¿sí? Aquí me da una receta útil para determinar el número de clases y es la siguiente regla. O sea, recuerden que aquí tenemos 59 números y yo quiero distribuir estos 59 números en una tabla de manera a presentarla en forma más analítica para que se pueda interpretar mejor los datos. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo voy a distribuir estos 59 números? Voy a utilizar una fórmula bastante sencilla que es 2 a la K. O sea, esto es una fórmula dada ya, que es 2 a la K. ¿Y qué va a representar? Dice que me sugiere como número de clases el número menor de K, tal que 2K, que la K es el exponente, sea mayor que N datos. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo ir probando los números, ¿sí? De la K, dándole un valor a la K, pero el resultante de esta fórmula siempre tiene que ser mayor o igual a lo que es la cantidad de números a distribuir, que sería 59, que sería el rango que acabo de calcular. Entonces, si vamos a hacer un cálculo aquí, yo voy a hacerlo aquí nada más. Si voy a elevar 2, recuerden que la K es un número aproximado del cual yo quiero distribuir estos 59 números. Entonces, 2 lo puedo elevar a 5, ¿sí? Puedo probar un número que podría ser a 5, ¿sí? Lo elevo a 5. Aquí voy a ver cómo el tema de simbología tiene que ser elevado a la quinta potencia. Voy a ver para insertar el símbolo elevado aquí. Sería ahí. Bueno, Ali. Elevado a la quinta. Entonces, voy a probar primeramente, quiero distribuirlo en 5. En 5 clases. Entonces, si yo hago el cálculo y si tienen calculadora a mano, 2 a la quinta potencia, sabemos que es nada más que 32. Y 32 no supera o ni siquiera alcanza el número 59, el número total de datos observados. Entonces quiere decir que tengo que distribuirlo en un número mayor que 5. Entonces, voy a probar con el número 6. A ver si puedo distribuirlo en 6 clases. Entonces, lo hago 2 exponente o elevado a la sexta potencia. Allí me sale la cifra de 64. ¿Cómo hago este cálculo? Si de repente la mayoría no maneja cómo se desarrolla 2 a la sexta potencia, es multiplicar 2 por sí mismo 6 veces. Sería 2 por 2 por 2 por 2. Sería, en este caso, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Y allí voy a obtener lo que es 64. Tiene que haber 6 2 aquí. Entonces, para que me salga, esto me está indicando esta fórmula de cálculo de clase. Recuerden que esta es una regla para saber el número de clases que voy a
a distribuir los distintos números de datos observados en el rango, ¿sí? Entonces, el número aquí 64 supera 59, sí supera, sí, es mayor. Recuerden que 5 era menor y ahora probamos el 6 y es mayor. Entonces, 60, entonces cumple con la regla, entonces sí voy a poder elegir un número deseado. Aquí me indica que tengo que elegir, en este caso es el 6. El 6 es el número deseado de clase, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo el número deseado de clases, que es 6, que lo calculé en base a la fórmula de la regla de clases, entonces allí recién voy a poder dividir mi rango, que es 59, dividirlo por el número de clases. Y allí el resultante de esta división me sale 9,8. ¿sí? Y redondeado vendría a ser 10. ¿sí? Este 10, ¿qué me está indicando? Este 10 me está indicando el tamaño de la clase, ¿sí? El 10 significa que yo de 10 en 10 voy a agrupar estos 59. ¿sí? Estos 59 datos observados que tengo que distribuirlo en una tabla, entonces lo voy a estar distribuyendo de 10 en 10, ¿sí? Y la clase, los números de clase serían 6 clases voy a tener, ¿sí? Entonces, eso es a modo de explicación de las fórmulas que se utilizan para poder hallar tanto rango como número de clases y como tamaño de clase. Este 10 vendría a ser tamaño de clase. Ok. Bueno. Luego, si vamos al ejemplo, acá voy al ejemplo directo. Esta es mi tabla de frecuencia. Voy a comenzar entonces, según el cálculo que hice aquí, recuerdan que 39 es el menor, ¿sí? Y entonces mi tabla de frecuencia lo voy a edificar de esta manera o construir de esta manera. Tengo el intervalo, tengo la frecuencia y la marca de clase, ¿sí? Dentro de mi intervalo comenzamos con el número menor, ¿sí? Y después, ¿qué se realiza? Recuerden que voy a tener 6 clases, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que acá tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? 6 clases, si se fijan. Entonces, yo voy a poder marcar aquí que tengo 6 clases, ¿sí? Entonces, a partir de allí, tengo que ver si mi tamaño de rango es 10, entonces aquí tiene que haber en total agrupado 10 números. Y tenemos desde el 39 hasta el 48, ¿sí? Entonces, contando de 39 a 48, tiene que haber 10 números en su totalidad. Entonces, a partir de ahí, yo creo el primer intervalo. Sería el intervalo de 39 a 48. Luego, del 49 al 58, del 59 al 68, del 69 al 78, del 79 al 88 y del 89 al 98. Aquí, contando 39 hasta 48 son en total 10 números. Contando desde 49 hasta el 58, también debería haber 10 números. Entonces, eso es lo que yo calculé aquí, el tamaño de la clase. Y la clase vendría a ser las cantidades, ¿sí? En este caso, de distribución, ¿sí? Dentro de la tabla de los números de manera a cómo yo lo voy a estar presentando. Bueno, a partir de ahí entonces yo ya tengo lo que es el ejemplo de la clase, ¿sí?
de la clase y del intervalo, y así también como del tamaño de la clase. Ahora solamente me resta decir cómo hallé la frecuencia y ustedes ya saben cómo se calcula la frecuencia. La frecuencia simplemente se calcula observando el número, contando desde el número 39 hasta el número 48, cuántas veces se presentan esos números, ¿sí? Desde el 39 al 48. Y aquí mi frecuencia me dice que son 3 veces. 3 números lo que se presentan desde el 39 al 48. La misma cosa me dice el intervalo 49 al 58, me dice que hay una frecuencia de entre 49 al 58, 4, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, puedo ir del 39 al 48 y ver. A ver, acá tengo 39, después tengo 47, ¿sí? Serían 2 datos. Y después 39, 48, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Acá hay un 44. ¿Sí? Entonces, quiere decir que dentro de estos números observados del 39 hasta el 48, solamente tengo 3 números observados, serían 39, 44 y 47. Y eso vendría a ser mi frecuencia. O sea que aquí el intervalo determina de qué número a qué número yo voy a estar designando la frecuencia de esos números, ¿sí? En la observación, ¿sí? Entonces la cantidad de veces que aparecen estos números, si me aparece más de una del 39, me aparece 2 veces, entonces marco la frecuencia 2. Y así, por cada intervalo voy observando entonces cuántas veces aparece dentro de los números observados. Luego, como también aquí dado que, ¿cómo se calcula? Ya dije el rango, ya dije la marca de la clase, ¿sí? La marca de la clase aún no lo he dicho. Marca de la clase, quedamos en tamaño de clase. Marca de clase. La marca de clase es el punto medio del intervalo de la clase y se obtiene promediando los límites superior y inferior en un mismo intervalo. O sea, ¿cómo se calcula la marca de la clase? La marca de la clase se calcula simplemente, en este caso, sumando los dos números que hacen un intervalo, tanto el mayor como el menor, y dividir entre 2. Entonces, si ustedes me siguen, tenemos 39 más 48. Vamos a ver, 39 más 48 hace el total de 87. Eso lo dividimos entre 2 y sale 43,5. ¿Sí? 43,5 vendría a ser mi marca de clase. ¿Sí? De la misma manera se calcula el siguiente intervalo. Sería 49 más 58. 49 más 58 da 107. Dividido 2 me tiene que dar 53,5. ¿Y me da 53,5? Sí. Y así sucesivamente. O sea, esa es la manera de calcular la marca de la clase, ¿sí? Entonces, ya sé cómo calcular mi intervalo, ya sé cómo calcular mi rango, mi marca de la clase, mi clase. Ahora, el rango ya dije también, ahora el intervalo. Este intervalo, como ya dijimos, aquí lo calculamos en forma separada, pero no vendría a ser en la misma cosa también. Sería simplemente, el rango es máximo menos mínimo, sabemos eso, ¿sí? Entonces son 59 números a distribuir. Ahora para los intervalos, para estos intervalos, tenemos también una fórmula que podemos aplicar, que es el valor mayor de los datos no agrupados, sería el mayor 98 menos el menor, que es 39, dividido el número de clases deseado.
En este caso, nosotros aplicamos la fórmula de 2K y queríamos que el número de clase de la distribución de nuestra tabla sería 6, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Es simplemente la misma cosa que hicimos aquí en forma separada. 98 menos, sería 98 menos 39 dividido 6. Y eso nos va a dar el intervalo. En este caso, ¿cuánto sería ese cálculo? En ese caso sería 98. Vamos a hacer acá. A ver un poco. 98. Vamos a ver si me permite. Bueno. 9,83 sale, profe. ¿Sí? Okay. 9,83. 9,83 sería lo mismo que aquí. ¿Sí? Ya lo habíamos calculado en forma separada. ¿Sí? Sería lo mismo que aquí. Entonces, mi tamaño por lógica va a ser 10. ¿Sí? Va a ser el tamaño de la clase o el intervalo va a ser 10. Y recuerden que el tamaño de la clase siempre tiene en cuenta tanto el número en el cual se inicia como el número que termina, ¿sí? No es sumándole más 10, gente, no. Yo voy a contar 39, un ejemplo, doy un ejemplo así más rápido también. Si voy a hacer 39 al 48, sabemos que tenemos 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. A ver, hasta el 48 tengo mi intervalo. Y si yo cuento los números, ahí yo tendría que haber 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces, siempre tengo que contar el número menor y el número mayor de mis intervalos e incluirlo allí, ¿sí? Porque no quiero que se confundan y le sumen 10 aquí, no. Es contando cada uno de los datos observados es lo que me tiene que dar 10. Si hay algún número que se repite aquí, por ejemplo, 40 y 39, vuelve a repetirse, entonces esto va a quedar en hasta 47 porque son 10 el tamaño de mi intervalo que yo había calculado inicialmente, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que reflejar siempre en la tabla aquí cuando voy a calcular los intervalos, dado que dijimos que mi intervalo iba a ser 10, ¿sí? Entonces, sí o sí, tengo que tener en cuenta antes de armar la tabla o de construir mi tabla, tengo que tener en cuenta esos datos, ¿sí? Porque el error más común es sumar el tamaño. No, es por conteo. Recuerden que estamos en continuas, ¿sí? Entonces, es por conteo lo que yo tengo que realizar el cálculo. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Todo. Bueno, una vez que lo desarrollan, lógicamente que cuando vamos desarrollando van a surgir las dudas. Yo sé que es un poco tedioso estadística en el modo virtual, pero una vez que ustedes van desarrollando ya se van a dar cuenta cuáles van a ser las principales dificultades que pueden llegar a tener. Bueno. ¿Cuál va a ser la consigna ahora a partir de aquí? Aquí yo preparé un material para ustedes referente a la clase del día de hoy. ¿Sí? ¿Pueden verlo? Si me confirman. Sí se ve, profe. Sí, profe. Se ve. Ok, bueno. Aquí tienen todo lo que es el resumen, ¿verdad?
explicativo de cada parte de lo que fuimos desarrollando hoy, ¿sí? Inclusive la tabla, la marca de clase y también los intervalos, ¿sí? Y el tamaño de la clase. De repente, el tamaño de la clase, si es que ya nos da una tabla dada, una tabla que nos presenta. Entonces, ¿cómo sabemos el tamaño de la clase? Simplemente restando el mayor por el menor dentro de ese intervalo. Entonces, allí podemos saber el tamaño si es que de repente ya los datos que nos presentan ya es dentro de una tabla, ¿sí? Bueno, aquí tengo un ejemplo y aquí yo preparé, como les dije, un formulario bastante interesante para que ustedes los vayan desarrollando en el transcurso de la semana, ¿sí? Sobre la clase del día de hoy. Y es netamente cálculos de intervalos de clase, elaborar tablas, ¿sí? De manera que ustedes también tengan un proceso y puedan ir desarrollando y también afianzando los conocimientos. Entonces, esto yo voy a alzar en la plataforma para que ustedes los desarrollen y lógicamente ya puse los puntajes respectivos en cada ejercicio, cuántos puntos va a estar punteando y valiendo durante el desarrollo de esta clase. A ver, un poco quiero ver. Sí, hasta allí. Entonces, yo esto voy a alzar en la plataforma para que ustedes tengan y ustedes van a ir desarrollando y a medida que van desarrollando, yo voy a estar en lo que es la plataforma por el chat modo móvil, plataforma móvil, para contestar a las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Y también para que también ustedes vayan practicando más. Recuerden que la única manera de entender es llevando a la práctica, ¿sí? Entonces esto yo voy a dejar en plataforma y ustedes van a descargarlo y van a desarrollarlo. Si tienen alguna duda, entonces me van a contestar. Lo ideal sería que comencemos ahora y podemos hacer un cierre y podemos también ponernos de acuerdo qué horario quieren hacer ese cierre de la clase el día de hoy, a modo de que si surgen algunas dudas, entonces ustedes ya puedan hacer sus respectivas consultas también por este medio, ¿sí? Por la clase Zoom. Si les parece esa iniciativa, entonces me parecería mejor para también disipar cualquier duda a la hora de desarrollar los ejercicios, ¿sí? Entonces yo voy a cargar esto dentro de la plataforma, ustedes van a descargarlo y van a empezar a hacerlo. Pueden hacerlo en su cuaderno, pueden hacerlo ahí en línea mismo, pueden hacer en sus notebooks. Entonces, ustedes tienen a mano y cualquier duda que surja de estos ejercicios que yo les estoy solicitando, entonces ustedes pueden hacer sus consultas una vez que volvemos a esta misma clase, ¿sí? Si les parece, para hacer el cierre. Todo queda grabado, la gente que me está consultando aquí, si queda grabado o no. Si queda todo grabado, yo alzo todo en la plataforma, todas las clases, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿A qué hora sería el cierre, sí, profe? Y si les parece, nosotros quiero hacer un cierre a las 9 si es que le queda bien el horario. Hacemos el cierre, le doy porque son varios ejercicios y ahí ustedes, ahí van a surgir las dudas, ¿sí? Porque recuerden, si no hacemos los ejercicios va a ser muy difícil para que realmente ustedes aprendan, ¿sí? Entonces, allí van a aclarar cualquier duda que tengan también sobre este ejercitario de intervalo, ¿sí? Porque quiero afianzar bien también esta parte inicial, ¿sí? ¿Les parece? ¿Sí?
Por lo menos me ponen un al toco. Está bien, Bueno. profe. Bueno, la mayoría no habla en este grupo, me parece casi no comparten, ¿sí? Es muy complicado así saber en qué situación estamos, ¿sí? Bueno. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? De mi parte yo me conecté tarde, pero voy a tratar de ver toda la grabación para realizar los ejercicios porque nosotros enseguida tenemos otra conexión de otra materia también. ¿Tienen otra materia? Sí, Sí, a las 7 nos tenemos que conectar. Todos los que estamos en segundo año, creo que también algunos de tercero tienen la siguiente materia que empieza a las 7. Ok. Bueno, entonces, ya que me están presentando su inquietud, le voy a dar más tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le doy la tarea ahora y hacemos el englobe en la siguiente clase. Y ahí aclaramos todas las dudas. Si es que se le va a quedar muy ajustado el horario. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Está bien, profe. Creo que sería lo mejor. Profe. Sí, porque tampoco no puedo ajustar demasiado por una cuestión pedagógica, ¿verdad? Entonces, si me dicen que tienen otra materia y volver a entrar le va a ser un poco complicado, entonces hacemos lo siguiente. Yo alzo estos ejercicios en plataforma, ustedes los resuelven. El jueves, lo primero que vamos a hacer es ver lo que la tarea le generó alguna duda, alguna inquietud, ¿sí? Y lógicamente voy a poner la fecha de entrega de 18 a 21 la siguiente clase, ¿sí? Entonces, allí ustedes van a poder aclarar la duda y ya entregar también el trabajo respectivo, si les parece. Recuerden que cada tarea tiene su fecha de entrega, gente. Creo que algunos no están atendiendo a eso y hay 2, 3 tareas que están, la mayoría no entregó las tareas todavía ninguna, ¿sí? Entonces, en esa parte les pido que vamos a ser un poco más responsables, ¿sí? Porque estamos dentro de un proceso. Recuerden que ustedes tienen que ir acumulando los puntos, ¿sí? Bueno, quedamos así entonces, gente. ¿Alguna otra duda? ¿Qué tal, profe? ¿Todo bien? Hoy recién me conecté yo. Una consulta. Eso en la plataforma se queda grabado todo para actualizarme porque estoy más perdido que ahora mismo. Entiendo, sí. Porque el Está miércoles grabada todas las clases, sí. Ajá. Están totalmente grabadas las clases, están dentro de la plataforma, ustedes pueden ingresar, pueden ver las clases grabadas, allí están las tareas, la gente que todavía no entregó su tarea me avisa al chat, entonces yo le habilito para que la persona entregue su tarea, ¿sí? Y les recuerdo que cada tarea tiene una fecha, si es que de repente de presentación, si no le permite es que porque pasó la fecha, entonces voy a estar habilitando. ¿Cuántos son las personas que están ingresando hoy recién dentro de lo que es la materia estadística? Me metieron en el grupo el miércoles, el licenciado Hermes, y hoy recién yo me puedo conectar. Ok. Para ¿Quién más hoy recién se está conectando? José. Sí. José, ¿y quién más? José Páez. Ok, bueno. ¿Cómo te llamas, compañero? A ver un poco. José Páez. Voy a mirar hoy la plataforma a ver qué. Bueno, está bien, porque hay acá una cuestión de horarios, que la gente tiene otra materia y estamos tratando de adecuar. Se mezclan materias, profe. ¿Cómo? Se mezclan materias. Sí, esa Se es la mezclan cuestión. horarios. Yo 2 días tengo con horario compartido materias. Ok, entiendo. Y está bien, Profe, entonces, ¿sí? Con respecto a las tareas, las tareas que son para entregar como un segundo documento, por ejemplo, te deja entregar y ahí mismo te marca cuántas horas o días tarde estás entregando, pero igual te deja seguir entregando. Sí, para las que son tareas, pero recuerden que yo también habilité cuestionario, ¿se recuerdan? Sí. Y para los de cuestionario lo que estaba diciendo el tiempo, ¿sí? Para las que no presentaron en cuestionario, las tareas sí permite presentar en forma tardía, pero para los que son cuestionarios, recuerden que la temporización está condicionada
Entonces, por ese motivo, si es que la primera clase creo que era cuestionario, entonces allí cambia, ¿sí? Me avisan si es que no pueden entregarlo, ¿sí? Profe, el foro también está con temporizador. Sí, todos los foros están condicionados también, y también les recuerdo a la gente que está en forma asincrónica en esta clase tiene que entrar y marcar su asistencia dentro de la plataforma, si no pueden acceder, ¿sí? Les recuerdo también eso, ¿sí? Bueno. Hola, profe. Sí, ok. ¿Quedó claro esa parte? ¿Alguna otra duda? Hola, profe. Sí, ¿qué tal? Yo subí mi escucho. tarea, sí, subí mi tarea, la última que era de estadística. Y Sí. acabo de revisar y ya no me sale en la aplicación, no me sale, dice tarea, pero yo subí, pero no me sale que acá que se entregó mi tarea. No sé qué pasó. No sé si falló o cómo, pero yo ya entregué esa tarea y ahora me sale como que no entregué. No Ok. sé qué pasó acá. No ¿Cuál de sé. las dos tareas sería? De que La era primera. no, del ejercicio número 2 que era de la tabla de frecuencias y todo eso. Yo Sí. subí desde la web Ah, ok. y Decime, ahora entré en Moodle y no me sale. no te sale. Bueno, Me decime tu marca como nombre. no entregado. Sí. Podés probar deslizar Mayra para Valls. actualizar. Mayra. Tarea número 2, última tarea, ¿verdad? Sí. Sobre Yo se las subí desde la tablas. web. Ok, voy a ver un poco, un Sí. ratito. Sí, pues yo subí desde la web, pero acá en la aplicación no me sale. Ok, voy a ver si está tu bolsa, está en un archivo, documento. Sí, en un archivo Bueno, de Word. Profe, tengo una duda. sí, La tarea que vas a hacer ahora es la clase 4, ¿verdad? la clase 3 es. Ahora yo acabo de alzar el PowerPoint de esta clase. Todavía no alcé la tarea Le de dice la clase clase 4. 3. ¿Cómo? Pero acá me dice clase 4. ¿Puede ser? Aquí dentro de la plataforma, ¿me estás diciendo? Sí, estoy mirando. Sí, yo acabo de alzar el Power de esta clase. Acabo de alzar, ahora voy a alzar la tarea y entonces ustedes ya van a tener disponible también ya la tarea. Pero quería Y la mostrarle tarea antes es de la clase la del tarea de día esta de hoy. clase, ¿verdad? Sí, de Bueno, esta esa clase. era mi idea. Sí, esa era. Decime un poco, Mayra, me dijiste tu nombre, ¿verdad? Sí. Mayra Victoria. Sí. Está sin entrega. Y está en tardío Y eso es lo también. que me parece raro. Está Y sin eso es lo que me entrega. parece raro porque yo subí desde la web yo subí antes de que termine el horario de 1 hora antes. Sí, Y porque subí a mí desde la web y no sé si falló, qué pasó, profe. La primera vez que me pasa. no está la tarea acá. Acá dice la tarea está retrasada, pero está sin entrega. No hay nada para corregir aquí. Bueno, volví a intentar y si tenés algún problema, entonces vamos a ver eso. ¿Cómo resolvemos? Pero aquí me Bueno, da voy la a tratar de tarea intentar otra retrasada. vez ahora. Bueno, está bien. Sí, pero por eso me parece raro porque ya subí ya. Bueno, gracias, profe. Voy a tratar de subir otra vez y ver qué pasa. Sí, por favor, porque a mí no me Dale, aparece, gracias. ¿sí? Bueno, No, me parece raro. Gracias, profe. bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí, yo acabo de alzar, sobre lo que el compañero me está mencionando, yo acabo de alzar la clase de hoy allí el Power. Y ahora tengo que
alzar la tarea nada más y ustedes van a desarrollarla. Y la próxima clase vemos y hacemos el cierre ya que están con un horario bastante corto el día de hoy. ¿Sí? ¿Dudas Profe, hasta aquí? ¿Sí? profe, acá dice clase 4 Power de la clase nomás dice. Sí, y es la clase de la clase del día de hoy. Pero por la tarea todavía no está. Sí, es lo que te dije, profe. No, la Sí, tarea eso es lo que te todavía dije, no. profe. Y eso es lo que dije. Ahora cargué el Power y ahora voy a cargar lo que es la tarea. Ah, Y ya. quería explicarle primero a ustedes en qué consistía eso para después alzarlo, ¿sí? Voy a Ya. alzarlo ahora mismo entonces para que ustedes ya tengan y puedan desarrollarlo. Aquí voy a alzar un ratito, entonces Queremos hacer la tarea, profe. ya quieren hacer la tarea ya, entonces me parece espectacular, porque a partir de la práctica únicamente van a poder surgir más dudas, porque yo puedo decir muchas cosas en esta clase, pero si no practicamos es un poco difícil de entender. ¿Sí? Bueno, voy a alzar aquí. Estar power en la clase. Aquí está. Sí. El día de hoy es... A ver un poco. Ahí voy a poner tarea de la fecha. Ahí voy a poner la fecha de hoy, entonces para que no se confundan también. Ahí está. Voy a alzar el archivo. Va a ser un archivo adjunto que yo voy a subir el archivo. Inclusive podemos ver en la próxima clase, podemos corregir juntos también estos ejercicios para que ustedes también tengan los resultados correctos, de manera también a afianzar Bueno más. eso, profe. Si les parece, si les parece. Sí, Aunque profe. de repente el tiempo nomás lo que nos está jugando demasiado en contra, pero vamos a tratar de afianzar un poquito también. Vamos a hacer un poquito de sacrificio. Bueno. La verdad, profe, yo hoy recién, ¿verdad? Y quería saber cómo hago con todas estas otras tareas anteriores. Por acá, por ejemplo, ya veo esta tarea de la fecha. Había hasta ayer a las 12 nomás, o sea, hasta hoy a las 00 nomás había tiempo para entregar. Quiero Sí, saber cómo puedo hacer para arreglar las otras tareas. sí, entiendo. Entonces, decime tu nombre. Juan Las José de personas... ¿Cómo es tu nombre, José? Juan José de Brix. Juan DE José. aparte de larga RIX. Ok. Bueno, José, lo que vamos a hacer es que yo te voy a habilitar para el cuestionario 1, te voy a habilitar para que vos puedas entregar esa tarea. Sí. Entonces, quedas habilitado. Y para las demás también, entonces de acuerdo a lo que son tareas en sí, te voy a mostrar un poco aquí en la plataforma más, va a ser más ágil para mí también, aquí en estadística. Por ejemplo, para las tareas que son en cuestionarios sobre antecedentes, es un resumen nada más de las distintas etapas de lo que es la estadística en sí de la historia. Entonces, esto es lo que yo te voy a habilitar para que vos puedas igual presentar. Las demás tareas, como ser la tarea de la clase 2 y así sucesivamente, estas tareas las vas a poder entregar igual, no importa si es tardío, ¿sí? Solamente este cuestionario es lo que voy a tener que habilitar, ¿sí? Las demás sí vas a poder entregar de igual manera. No Sí, importa. creo que hay un compañero también, Páez, creo, sí, Páez, que también hoy recién se pudo conectar a la clase, ¿verdad? Yo creo que Ok. yo creo que sería bueno, profe, que los compañeros que recién se conectan
o sea, te soliciten para que le habilites a hacer todas estas pruebas, o sea, estas tareas y todo eso que no, que están acá, ¿verdad? Sí, sí, y eso va a ser la consigna. Por favor, entonces pueden comunicarse conmigo la gente que se está incorporando recién, entonces para habilitarle, para que ustedes puedan entregar lo que falta. Por ejemplo, la primera clase en la que estamos un poco condicionada porque es por cuestionario, y después las demás ya sí van a poder presentar todo lo que son tareas en sí, van a poder presentar de igual manera en fecha tardía, pero de igual manera la van a poder presentar. Si no hay problema, pueden comunicarse entonces conmigo de manera que ustedes puedan ponerse al día con las tareas, ¿sí? Entonces yo voy a estar corrigiendo también esas tareas que van presentando porque hay muchas pendientes tareas, ¿sí? Y esta que doy hoy vamos a prácticamente, espero que nos dé el tiempo para poder corregir en su mayoría la siguiente clase, si les parece, ¿sí? Entonces, vamos a dar por culminado esta clase, me van a dejar sus nombres en el chat. Además de eso, marquen asistencia dentro de la plataforma. En la primera clase yo había ya dado las orientaciones de cómo marcar asistencia dentro de la plataforma, ¿sí? Y la gente que se va incorporando, entonces yo voy a tener en cuenta eso, ¿sí? Si me escriben, por favor, las personas que se van incorporando, entonces yo voy a tener en cuenta también el tema de la asistencia, porque sé que la asistencia está condicionada a la hora, gente, de 18 a 22 de cada día, ¿sí? Entonces, de cada día de clase que tenemos estadística. Entonces pasa ese horario y tampoco me puede marcar asistencia, ¿sí? Entonces, al compañero le voy a habilitar ya desde ahora para que pueda presentar su cuestionario. Los demás que faltan, por favor, si se comunican para poder habilitarle, ¿sí? De manera de ir haciendo proceso. Recuerden que 60% es proceso, ¿sí? Y 40% examen, ¿sí? Profe, pero ¿dónde acá yo habilito, pongo mi asistencia en clase? Acá en la plataforma. Dentro de la plataforma. Y eso es lo que le estaba diciendo a los compañeros y voy a mostrar una vez más entonces. Aquí, si me siguen, en el área de asistencia, entonces... Asistencia en clase, dice, acá está. Asistencia en clase. Ahí yo hago clic, ¿sí? Entonces ahí me aparece, acá voy a cambiar mi rol un poco para mostrar, a usted le va a aparecer enviar asistencia y allí tiene que enviar su asistencia que le va a dar presente, ausente, justificado, injustificado, retraso. Sí, ustedes van a marcar allí. En asistencia, gente. En la primera parte, recuerden que en la primera parte de la plataforma están los medios de comunicación, ¿sí? Y el medio de comunicación siempre va a ser en esa área, ya sea el foro, ya sea el... Aquí voy a habilitar un foro general para que ustedes puedan poner sus dudas. Este es foro de avisos nada más. Yo voy a habilitar un foro general para que ustedes puedan escribir también allí sus consultas. Aquí es, compañero, una asistencia en clases. Allí tienes que ingresar y allí te va a aparecer la fecha de hoy, que sería el 19, en este caso. Si me seguís, ahí dice enviar asistencia, ¿sí? Enviar y ahí das clic en enviar asistencia y allí pones presente y ahí guardas cambios y ahí ya está. Estás guardando tu asistencia, ¿sí? Ya dio por guardado tu asistencia dentro de la clase el día de hoy, ¿sí? ¿Se entiende, compañero? El que había consultado. Sí, sí, se entiende, profe. ¿Sí? En asistencia. Se entiende. Pero recuerden que pasado la hora ya no se puede. Acá tenemos de 6 a 10. Entonces, hasta las 10 se permite marcar. Después ya no. Sí, no, acá nomás estoy viendo que dice la matriculación, o sea que yo me matriculé recién el 13 de octubre, me sale acá.
Sí, Que por sí, y eso no, los anteriores pues ya no vas a poder marcar, sí, no, y por por eso, lógica, sí, desde hoy marcas asistencia. ya, perfecto, ya está, profe. Ok, ok. Bueno, siendo Muchas así, ya, gracias. de nada, de nada. Siendo así, entonces me dejan sus nombres y vamos a ver un poco. Casi la mayoría ya me dejó sus nombres. Entonces, y marca la asistencia allí en la plataforma y entonces nos volvemos a encontrar el jueves y para ver las dudas, inquietudes de sus tareas, ¿sí? Y vamos a disipar todo eso, ¿sí? Pero por favor realicen, porque si no va a ser un poco complicado afianzar los conocimientos en estadística, ¿sí? Bueno, que tengan una linda noche, entonces cerramos esta sesión por hoy. Gracias igualmente. Ok, buenas noches para todos.